amigos, estamos aquí en Aula C para presentarte la lección de escuela sabática, el gran conflicto y la iglesia primitiva. Vamos a ver cómo los discípulos vencieron desafíos, obstáculos que se les presentaron en ese momento y cómo tuvieron victorias en Cristo. Pero antes de iniciar, quiero presentarte a la presentadora de escuela sabática, Claudia Flores. Gracias, Marcos. Hola amigos, ¿qué les parece si comenzamos con una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea su nombre, Señor. Gracias, Padre, le damos en esta tarde por las bendiciones que nos ha dado. Y gracias, Señor, porque nos permite nuevamente estar aquí compartiendo con nuestros hermanos esta lección número 9. Señor, permita que su Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros y que trabaje en nuestros corazones para aprendizaje de nosotros y poder ir y proclamar el Evangelio que usted nos ha dejado como misión. Todo se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bueno que estás aquí con nosotros para presentarte el bosquejo de la lección número 9, el gran conflicto y la iglesia primitiva. Y el primer mensaje que podemos encontrar en esta parte, en la parte del domingo, el comienzo de un comienzo. Aquí vamos a ver cómo los discípulos vencieron, cómo la actitud de los discípulos. ¿Qué pasó en ese momento cuando Jesús iba a ascender al cielo? Los discípulos le preguntaron: "Oh, Jesús, ¿cuándo van a suceder estas cosas?". ¿Qué respondió Jesús? Prácticamente Jesús les contestó que ellos no tenían que saber esto. A ellos lo que les importaba saber era lo que iba a acontecer con ellos, qué iba a pasar con ellos, qué era lo que Jesús iba a hacer con ellos, qué les iba a dejar, Marcos. Ahora, algo importante que se me quedó y quiero compartir con ustedes, quiero recalcar una frase tan importante que Jesús dijo: "Y recibiréis poder". ¿Qué tipo de poder iban a recibir los discípulos? Ellos iban a recibir el poder del Espíritu Santo. Era lo que Jesús les había venido hablando desde que ellos compartían con Jesús. Ellos venían aprendiendo esto, pero prácticamente no lo habían entendido. Okay. Es importante el Espíritu Santo. Muchas veces pedimos el Espíritu Santo, pero la pregunta a veces que nos tenemos que hacer como discípulos: ¿para qué usted quiere el Espíritu Santo? Marcos, creo que nosotros necesitamos, no es tanto que querramos, es que necesitamos el Espíritu Santo para poder nosotros actuar en nuestra vida conforme Jesús quiere. Necesitamos ese poder del Espíritu Santo para nosotros ir caminando en lo que Jesús nos dejó, la gran misión que Jesús nos dejó, porque realmente solos con nuestras ideas no podemos hacerlo, y ahorita lo vamos a ir viendo a través de la lección. Algo interesante como el comienzo donde los discípulos no estaban preparados, no estaban listos, hasta que vino un evento importante, y ese mensaje que nos muestra la lección, el Pentecostés. Hay una pregunta que me llama la atención, muy importante. Dice: ¿cuál es la importancia de lo que sucedió? ¿Cómo lo revelan estos textos? Bueno, aquí hay dos comparaciones en la Torre de Babel. Bueno, ¿qué pasó en la Torre de Babel? Bien, en la Torre de Babel Dios había confundido la lengua de los que estaban haciendo esta obra, ¿no? Ellos querían hacer algo conforme humanamente ellos creían y pensaban, y querían hacer una torre para llegar ¿a dónde? Al cielo. Entonces Dios, ¿qué hace? Confunde la lengua, hace una confusión de lenguas ahí. ¿Para qué? Para que no se entendieran entre sí. Contrario a lo que hizo en el Pentecostés el Espíritu Santo. ¿Qué hizo ahí? El Espíritu Santo ahí lo que hizo fue darles el don de lengua a los discípulos. Muchas veces y muchas personas creemos que el don de lenguas es hablar algo que no entendemos, ¿verdad? Hablan lenguas y no entiendes, Marcos. Es una manera de explicar para que mis hermanos puedan entender. No entendemos qué está diciendo, pero realmente el don de lenguas que el Espíritu Santo nos da es que podamos estar todos en un mismo entendimiento, que todos entendamos la verdad que Jesús nos vino a dejar. Okay, también quiero que meditemos en una parte importante. El Pentecostés fue una profecía que Dios le reveló a Joel y que se cumplió con los discípulos allí en el comienzo. Fue una profecía donde se iba a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne, sobre jóvenes, sobre adultos, sobre viejos, sobre todos. Y ahí miramos el resultado, el cumplimiento de la palabra de Dios, el cumplimiento de las promesas de Dios, más que nada el cumplimiento de que Dios es un Dios fiel. Ahí se cumplió la lluvia temprana. Y hoy día estamos esperando, en no muy lejano, la lluvia tardía, donde el Evangelio, la palabra de Dios, se va a predicar con poder y seguramente vamos a ver la gloria de Dios. Quería agregar un poco más en esa parte.
Sí, Marcos, esclareciendo un poquito lo que viene siendo el don de lenguas, nosotros para poderlo entender mejor, en ese tiempo los judíos habían sido esparcidos por casi todo el mundo. Ellos se habían ido por todos los lugares, entonces habían regresado a Jerusalén para estar en una actividad religiosa. Entonces para los discípulos iba a ser difícil poder hablarles a todos en los diferentes idiomas y lenguas que ellos hablaban. Y aquí es donde entra el don de lenguas que da el Espíritu Santo, porque ellos pudieron hablar en todas esas lenguas, en todos esos idiomas, para poder ser entendidos y que quedara bien clara esa verdad. Y es importante que podamos aprender muchas cosas en esta lección, en esta parte de Pentecostés, y nos damos cuenta que Dios no hace excepción de personas. Él quiere salvar a todo el mundo. Es por eso que ahí nos impresiona cómo ahí había la fiesta de los judíos. Y Él aprovechó el momento para enviarle el mensaje del Evangelio a esas personas. Y obviamente esas personas iban a regresar a sus lugares, a sus ciudades, llevando el mensaje de esperanza. Y hoy día Dios quiere usarte a ti, a mí y a todos para poder llevar ese mensaje. Y más que nada poder recibir bendición del cielo y traer esperanza a las vidas que están decayendo. En la siguiente parte que la lección nos presenta, enfrentando a los saduceos. Aquí miramos que los saduceos era una secta que se reconocía porque ellos no creían en la resurrección. Y muchas veces Jesús confrontó, habló con ellos, hablando de este tema tan importante porque es el centro de la salvación. ¿Qué más nos puede aportar de esta parte? Bien, Marcos, mira, en esta parte lo que nosotros podemos entender es cómo hay otras, en ese entonces eran sectas, ¿verdad? Uh-huh. Que tenían una creencia. Y ahora en la actualidad, en nuestra vida, en nuestro mundo, también tenemos esas diferentes creencias. Muchos creen que no existe la resurrección. Podemos mirar cómo la gente cuando alguien muere se sufren, lloran una eternidad y creen que ya no van a ver ese ser, cuando realmente Jesús nos ha enseñado y Él vino y nos lo demostró vivamente con su resurrección, sí. Que hay una esperanza, hermanos, hay una bendita esperanza de que vamos un día a resucitar junto con Jesús y vamos a vivir por una eternidad. Okay. Si es resurrección, entonces estamos viendo, seguramente podemos hablar un poco del estado de los muertos. ¿A dónde se va una persona cuando muere? Bien, pues una persona cuando muere, según las escrituras, queda dormida, Marcos. Está dormida esperando a que Jesús venga y la resucite. Ok. Estamos hablando de aquí de que cuando Jesús venga, va a resucitar todas aquellas personas que murieron fieles, creyendo en Él, que murieron viviendo en Él. Es por eso que habla de la resurrección. Y queremos seguramente ser parte de ese evento, de ese acontecimiento, de ese cumplimiento de una promesa. Y queremos pasar a la siguiente parte, un evento importante que marcó la historia cristiana, el apedreamiento de Esteban. Ahora, ¿quién era Esteban? Esteban fue uno de los primeros 7 diáconos. Esteban era un judío, pero también hablaba griego, era una persona bien preparada, era una persona que conocía las escrituras, Marcos. Era una persona que fue firme y fiel y leal a la palabra. Algo importante, algo que me llamó la atención de Esteban, dice que era lleno de gracia, de poder, y que era una persona llena del Espíritu Santo. Y fue la razón por la que la eligieron, porque miraron fidelidad en su persona, y cuando oraron por él, y el Espíritu Santo lo usó poderosamente. Y obviamente cuando el Espíritu Santo toma a una persona, lo llena de valor. O sea, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, no hay obstáculos, no hay barreras, porque es impresionante que un diácono, un hombre, se atrevió a enfrentar el propio Sanedrín. Y el Sanedrín, ahí estaban los doctores de la ley, ahí estaban los sacerdotes, ahí estaban los maestros, ahí estaba la crema innata del pueblo judío, y este muchacho con el Espíritu Santo se atrevió a enfrentar a ellos. Y dice que estudiando la Biblia, dice que ellos estaban convencidos de que él estaba hablando la verdad. Ahora, ¿qué podemos aprender de este muchacho? ¿Por qué él se entregó tanto y se atrevió a desafiar aún los desafíos más peligrosos?
Bien, Marcos, mira, lo que yo puedo mirar en Esteban, esa fidelidad de la que tú acabas de mencionar, esa fidelidad de la que hablas, es porque, como tú lo acabas de decir, estaba lleno del Espíritu Santo, porque primeramente creo, hermanos, que lo principal para estar llenos del poder del Espíritu Santo es esa humildad que debemos de tener y el escudriñamiento de nuestro corazón. Esteban lo tenía. Por eso Esteban se enfrenta a los líderes religiosos y, como comentabas, los líderes sabían en su corazón que Esteban hablaba la verdad. ¿Qué podemos aprender nosotros de Esteban? Podemos aprender que pase lo que pase, no importa qué enfrentes, qué situación tú estés viviendo, a quién te estés enfrentando, siempre debes de serle fiel a Jesús, a predicar su verdad, no importa lo que vivas. Aún Jesús padeció. Jesús mismo, siendo Dios, siendo Rey de Reyes, Él padeció y vivió todo lo que Esteban vivió. Entonces, ya lo había vivido Jesús, ahora le tocó vivirlo a Esteban. Y en Lucas 21, 14, 15 dice que te dejes llevar. Mientras tú te dejes llevar por el Espíritu Santo, Él te va a dar la sabiduría y las palabras que tú necesitas para enfrentar a quien sea. Ya, algo importante, que la muerte de Esteban marcó un evento importante. Ahí se cumplieron las 70 semanas del cumplimiento de esa profecía. Y ahí nos damos cuenta, la Biblia dice que ahí el pueblo judío dejó de ser el pueblo de Dios y la verdad pasó a todo el mundo. Ahora el pueblo de Dios se regó en todo el mundo. Ahora los judíos no son el pueblo de Dios, no son los elegidos ahora los elegidos somos nosotros. Todo el que le abre el corazón a Dios es un elegido y es parte del pueblo de Dios. Y seguramente tú puedes ser parte del proyecto de Dios, de ese grupo, de ese equipo que trabaja y que predica la luz, que predica buenas nuevas, que predica el mensaje, que predica una buena vida y más que nada que podamos predicar una identidad, porque cuando conocemos a Dios conocemos la razón de vivir, un propósito, una vida con propósito. Ahora yo sé de dónde vengo, qué hago aquí y para dónde voy. Es algo terrible que a mí me pasaba cuando no conocía la Biblia. Me preguntaba muchas veces, después de la muerte, ¿dónde voy a ir? Porque muchos dicen, si eres malo, te vas al infierno. Si eres bueno, te vas al cielo. Otros creen que te conviertes en un animal, en un elefante, que la reencarnación, eso es mentira. Otros creen que desapareces. Pero ahora yo vivo feliz, yo vivo contento, porque ahora sí yo vivo una vida con propósito, sirvo a Dios, soy feliz, Dios me bendice y más que nada tengo la esperanza de vivir una eternidad con el Dios a quien le sirvo. El último mensaje que nos presenta en esta parte, cambio de actitudes. Aquí miramos que Jesús viene y rompe una barrera, rompe el muro donde Pablo lo dice en Corintios 2, 14 y 15, que de dos pueblos hizo uno. ¿De qué nos está hablando aquí? Bien, aquí nos habla de la visión que tuvo Pedro. Ajá. Si tú recuerdas, Pedro tuvo la visión de que miró un lienzo descender del cielo, ¿verdad? Atado de las cuatro esquinas, y él miró carnes inmundas, miró reptiles, miró muchos animales ahí. Y Pedro mismo conociendo, él pensó que Jesús le estaba dando una visión de que ya podía cambiar el plan alimenticio que Dios nos había dado desde el principio. Pedro mismo lo creyó, pero hermano, realmente esto no era literal. Aquí le estaba dando un mensaje de lo que tú acabas de hablar, de que ahora ya somos uno mismo en Cristo. Ya no va a haber más barreras, ni va a haber judíos, ni va a haber griegos, ni nada. Ahora ya somos uno mismo. Como el ejemplo que nos presenta aquí es que cuando la mujer samaritana, judíos y samaritanos no se podían ni ver. O sea, y después Jesús viene y habla con una mujer, y eso era algo mucho peor, porque un hombre soltero y una mujer no podían conversar para nada. Y miramos al centurión, que era un romano, y los romanos no podían participar en la religión judía. Aquí vemos que Jesús rompe todos los obstáculos, y hoy día seguramente los sigue rompiendo, porque aún en todas las religiones que se creen que llevan a la salvación, y muchos dicen que todas las religiones llevan al cielo, pero eso es mentira. La única religión que lleva al cielo se llama bíblica, y el Salvador es Jesús, y sí, es el único nombre dado a los hombres donde podemos encontrar salvación, donde podemos encontrar la razón de existir. Terminando el repaso, ¿cuál
¿Cuál sería el mensaje central de esta lección? Bien, el mensaje central, Marcos, sería primeramente que Dios nos da ese poder. Siempre y cuando tú tengas la humildad y quieras el poder del Espíritu Santo, quieras trabajar para Jesús, quieras hacer la misión y la obra que Dios nos dejó, ¿verdad? Después, Marcos, lo que nosotros nos deja la lección es que no importa la situación en la que tú te enfrentes, Dios está ahí para ayudarte. Dios en su misericordia infinita nos ama tanto que dice que cuando nosotros estamos con Él, Él nos va a dar las fuerzas y todo lo que necesitamos para salir triunfadores. Entonces, ¿qué necesitamos, Marcos? Entregarnos nada más a Jesús, ser humildes de corazón, hermanos, y ir y predicar esa verdad, ir y predicar con el poder que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. Ya, bueno, ahí está el repaso de la lección, el conflicto y la iglesia primitiva. Y aquí seguramente podemos aprender algo interesante. Nos damos cuenta que Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Dios no cambia, su plan no cambia, su plan es salvarte y llevarte al cielo y vivir toda una eternidad con Él. Te agradecemos tú que nos sintonices y te invitamos a que tú puedas compartir el mensaje con otras personas. Queremos invitarte para la siguiente lección, Pablo y la rebelión. Aquí vamos mirando el gran conflicto, pero lo interesante que vemos que en el conflicto hay un solo héroe y se llama Jesús. Ya venció en la cruz y hoy día sigue venciendo. Y si no ha vencido en tu vida es porque tú no lo has permitido. Déjale entrar en tu vida y tendrás victorias y verás el poder de Dios. Dios te bendiga.